La bala había fallado el corazón de Quinn Anderson por 3 pulgadas, pero la mujer que la disparó le había dado justo en el centro. Eso fue hace 5 años, en 1873, cuando todavía creía en el amor y en las segundas oportunidades. Antes de que Caroline se fugara con un comerciante de plata a San Francisco, no dejó nada más que una nota y el eco de los disparos en su rancho de Montana. Ahora, en la primavera de 1878, Quinn estaba en el porche hundido de su rancho. Estaba en las afueras de Helena, en el territorio de Montana. Observaba cómo el viento levantaba remolinos de polvo por la pradera. A sus 29 años, se sentía décadas más viejo. El rancho que una vez fue su orgullo había caído en el abandono, muy parecido al propio hombre. Las vallas estaban caídas, la pintura se desconchaba, y dentro de la casa, los platos se amontonaban en un fregadero que no había visto jabón en semanas. Su ropa olía a caballos y a whisky. Su pelo oscuro había crecido lo suficiente como para atarlo con un cordón de cuero, aunque rara vez se molestaba en hacerlo. El anuncio había sido idea de su capataz. «Jefe, no puede seguir viviendo así», le había dicho Marcus, señalando el desastre que era la casa de Quinn. «Necesita ayuda, ayuda de verdad. Como mínimo, una ama de llaves». Al principio, Quinn se resistió. La idea de permitir que otra mujer entrara en su espacio, en las habitaciones donde Caroline una vez rió y planeó su huida, se sentía como invitar a un fantasma. Pero Marcus tenía razón. No podía seguir así que puso el anuncio en el Helena Independent. Propietario de rancho busca ama de llaves. Alojamiento y comida, más $20 mensuales. Debe ser trabajadora y discreta. Preguntar en el rancho Anderson, a 7 millas al noreste de Helena. 3 mujeres habían respondido. La primera echó un vistazo al estado de su casa y se fue sin decir una palabra. La segunda le pidió el triple del salario que ofrecía. La tercera nunca apareció. Entonces llegó Thea Olmsted. Llegó un martes por la mañana en un carro. Lo conducía el dueño de la tienda general de Helena, el señor Parsons. Quinn estaba en el granero errando a una yegua cuando oyó el crujido de las ruedas del carro. Dejó sus herramientas y salió al brillante sol de Montana. Entrecerró los ojos para ver a la figura que bajaba del asiento del pasajero. Thea Olmsted no era lo que él esperaba. Era joven, quizás de 24 o 25 años. Tenía el pelo castaño recogido en un moño práctico y unos inteligentes ojos grises que lo abarcaban todo con una mirada rápida y evaluadora. Llevaba un sencillo vestido azul de calicó y un gastado bolso de viaje que parecía haber recorrido muchas millas. Había algo en la postura de sus hombros, una determinación silenciosa que hizo que Quinn se detuviera. «¿Señor Anderson?», preguntó ella con voz clara y firme. «Ese soy yo», respondió Quinn, de repente consciente de sus manos sucias y del estado de su camisa. «Soy Thea Olmsted. He venido por el puesto de ama de llaves». El señor Parsons se tocó el sombrero. «La encontré en la pensión, Quinn. Acaba de llegar ayer de Denver. Los dejaré para que hablen». Se marchó, dejándolos de pie en el patio polvoriento. Quinn la estudió por un momento. «¿Es consciente del estado del lugar?» «Supuse que necesitaba trabajo, dada la naturaleza del anuncio», respondió Thea. «¿Puedo ver la casa?» La guió por los escalones del porche, sintiendo una oleada de vergüenza al abrir la puerta. En los días que pasaron desde que puso el anuncio, no se había molestado en limpiar. Platos sucios cubrían cada superficie de la cocina. El polvo era espeso sobre los muebles. Había ropa esparcida por las sillas. Todo el lugar olía a café rancio y a abandono. Thea recorrió cada habitación lentamente, sin decir nada. Quinn buscó en su rostro asco o consternación, pero solo encontró una concentración pensativa. Pasó un dedo por el alféizar de una ventana, examinó la estufa, abrió armarios y roperos. Cuando regresó a la sala principal, dejó su bolso y se giró para mirarlo. «Esto llevará un trabajo considerable», dijo ella sin rodeos. «Lo sé. Por eso se fueron las otras. No he dicho que me vaya». Thea lo miró directamente a los ojos. «Dije que llevaría un trabajo considerable. No le tengo miedo al trabajo, señor Anderson.
Lo que necesito saber es si usted realmente quiere que este lugar se limpie y se mantenga, o si solo está fingiendo para satisfacer a otra persona. La franqueza de su pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué le hace pensar que podría no ser serio? Un hombre que se preocupa por su hogar no deja que llegue a este estado, respondió ella. Lo que me dice que o no le importa o ha dejado de importarle. Si es lo primero, no puedo ayudarle. Si es lo segundo, podría haber esperanza. Quinn sintió que algo se removía en su pecho, una emoción que no podía nombrar, quizás ira o reconocimiento. ¿Qué le hace pensar que sabe algo de mí? No lo sé, dijo Thea con sencillez, pero sé algo sobre dejar de preocuparse, sobre dejar que las cosas se desmoronen porque mantenerlas unidas duele demasiado. Hizo una pausa y luego añadió más suavemente. No estoy aquí para juzgarlo, señor Anderson. Estoy aquí para trabajar, si me acepta. Debería haber pedido referencias. Debería haber preguntado por su pasado, sus cualificaciones, por qué una mujer joven viajaba sola buscando trabajo doméstico. Pero algo en sus ojos, una especie de honestidad cansada, le hizo asentir. $20 al mes, alojamiento y comida, dijo él. Hay un dormitorio junto a la cocina. Es pequeño pero privado. Cocinará y limpiará. Lavará la ropa. Mantendrá la casa. No estoy buscando nada más allá de eso. La última parte sonó más dura de lo que pretendía, pero Thea no se inmutó. Eso me parece perfecto. No busco nada más que un trabajo honesto y un lugar donde quedarme. Entonces está contratada. Thea empezó de inmediato. Le pidió a Quinn que trajera agua del pozo, y él lo hizo, cubo tras cubo, hasta que el depósito de la cocina estuvo lleno. Luego se arremangó y se puso a trabajar. Quinn se retiró al granero, pero se encontró distraído. Sus pensamientos volvían a la casa y a la mujer que ahora trabajaba en ella. Ese primer día marcó la pauta para las semanas siguientes. Tía se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta después del atardecer. Era metódica e incansable. Atacaba el caos de la casa de Quinn con la precisión de un general planeando una campaña. Empezó por la cocina, fregando cada superficie hasta que la vieja madera relució. Los platos fueron lavados y guardados. La estufa se limpió hasta que brilló. Encontró una caja de ropa de cama en un armario, la lavó, la remendó y colgó cortinas nuevas en las ventanas. Quinn intentaba no estorbar. Pasaba sus días trabajando en el rancho con Marcus y los otros dos peones, pero no podía evitar notar los cambios. El olor a jabón de lejía y aceite de limón reemplazó los olores rancios. Las ventanas que habían estado cubiertas de suciedad ahora dejaban entrar una luz clara. Los suelos estaban barridos y fregados. Su ropa aparecía limpia y doblada sobre su cama. La propia Thea seguía siendo un misterio. Era infaliblemente educada, pero mantenía una distancia cuidadosa. En las comidas, que servía puntualmente al amanecer, al mediodía y a las 6 de la tarde, respondía a sus preguntas brevemente y no hacía ninguna. No indagaba en su pasado ni ofrecía detalles sobre el suyo. Cuando terminaba su trabajo cada noche, se retiraba a su pequeña habitación y cerraba la puerta. Este arreglo le parecía bien a Quinn, o eso se decía a sí mismo. No la había contratado para conversar. Sin embargo, a medida que pasaban los días, se sentía curioso. ¿Quién era Thea Olmsted? ¿De dónde había venido? ¿Qué la había traído al territorio de Montana buscando trabajo en un rancho remoto? Fue Marcus quien finalmente expresó lo que Quinn estaba pensando. «Es una buena trabajadora esa mujer», dijo el capataz una tarde mientras reparaban una valla. «Pero ahí hay una historia. Una mujer como esa no acaba sola en Helena sin una razón». «Eso es asunto suyo», respondió Quinn, clavando un poste en el suelo con más fuerza de la necesaria. «Claro, jefe, solo hacía una observación». Marcus se quedó en silencio un momento y luego añadió: «El lugar se ve mejor que en años. Usted también se ve mejor. Comer a sus horas hace eso». Quinn gruñó, pero no dijo nada. Era cierto que la cocina de Thea era excelente. Comida sencilla, tocino, frijoles y galletas, pero preparada con esmero y siempre caliente. Horneaba pan 2 veces por semana y su olor llenaba la casa.
Hacía café fuerte por las mañanas y a menudo dejaba una cafetera calentándose en la estufa para cuando él volvía del trabajo. Pequeñas amabilidades, nada más. Sin embargo, lo afectaban de maneras que no había previsto. Una tarde a finales de mayo, Quinn regresó de un largo día moviendo ganado y encontró la casa transformada. Thea había estado trabajando en la sala principal y ahora los muebles estaban pulidos, los suelos brillaban y había flores frescas en un jarrón sobre la mesa. Se veía como cuando construyó la casa por primera vez, llena de esperanza y promesas. La vista lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se quedó en la puerta, respirando con dificultad mientras los recuerdos lo inundaban. La risa de Caroline, los sueños que habían compartido, el amargo final de todo. Señor Anderson. Thea salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. La cena está casi lista. Hice estofado y hay pan fresco. No podía mirarla, no podía hablar. La habitación se le venía encima, hermosa y terrible. Señor Anderson, ¿está usted bien? No lo haga, dijo él, con voz áspera. No intente convertir este lugar en algo que no es. Thea se quedó quieta. No estoy tratando de convertirlo en nada. Simplemente lo estoy limpiando. Está tratando de arreglarlo, de arreglarme a mí. No funcionará. No estoy tratando de arreglarlo a usted, dijo ella en voz baja. Estoy tratando de hacer el trabajo para el que me contrató. Quinn finalmente la miró. Bajo la luz dorada del atardecer, ella estaba de pie, erguida y tranquila, enfrentando su ira con ojos firmes. ¿Esto es solo un trabajo para usted? ¿Qué más podría hacer? Él rió amargamente. Nada, absolutamente nada. Se dio la vuelta y salió, dejándola allí de pie. Ensilló su caballo y cabalgó con fuerza hacia el anochecer, sin detenerse hasta llegar a una cresta con vistas al valle. Allí se sentó, observando la puesta de sol sobre las montañas, tratando de entender por qué la vista de su casa limpia lo había afectado tanto. Era porque le recordaba la esperanza, se dio cuenta, de lo que se sentía al creer en algo. Y la esperanza era peligrosa. La esperanza podía destruirte. Cuando regresó al rancho horas después, la casa estaba a oscuras, excepto por una lámpara encendida en la ventana de la cocina. Guardó su caballo y entró en silencio. La cena estaba calentándose en la estufa, cubierta con un paño. Un plato y cubiertos estaban puestos en la mesa. Sin nota, sin preguntas, solo comida esperando. Quinn comió de pie, luego lavó su plato en la palangana. Mientras lo secaba, notó que la puerta de Thea estaba cerrada, sin luz por debajo. Le había dado su espacio, no había exigido nada. De alguna manera, eso lo hizo sentir peor. A la mañana siguiente, la encontró ya en la cocina haciendo café. Señorita Olmsted, empezó él. Ella se giró, con expresión neutra. Señor Anderson, me disculpo por mi comportamiento de ayer. Estuvo fuera de lugar. Thea lo estudió por un momento. Disculpa aceptada. El café está listo si quiere un poco. Eso fue todo, sin exigencias de explicación, sin mostrarse herida. Simplemente volvió a su trabajo como si nada hubiera pasado. Quinn se sirvió café y se sentó a la mesa, observándola moverse eficientemente por la cocina. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo finalmente. Por supuesto. ¿Por qué vino aquí, a Montana? Quiero decir, es evidente que es educada y capaz. Podría encontrar trabajo en cualquier lugar. Thea cascó unos huevos en una sartén antes de responder. Necesitaba un nuevo comienzo. Montana parecía un lugar tan bueno como cualquier otro. ¿Un nuevo comienzo de qué? Ella volteó los huevos con destreza. De lo mismo de lo que usted huye, me imagino. Del pasado. Sus palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. Quinn esperó, pero ella no dio más detalles. En cambio, sirvió los huevos en un plato y se los puso delante junto con galletas frescas. Coma, dijo ella. Tiene un largo día por delante. Se convirtió en su acuerdo tácito. Él no indagaría en su pasado si ella no indagaba en el suyo. Existían en un cuidadoso equilibrio. Dos personas heridas compartiendo un espacio, pero no sus historias. Sin embargo, a medida que la primavera daba paso al verano, el equilibrio comenzó a cambiar. Comenzó con pequeñas cosas.
Quinn empezó a programar su regreso del campo para que coincidiera con la cena, en lugar de quedarse fuera hasta el anochecer. Se encontró esperando con ansias las comidas, no solo por la comida, sino por la tranquila compañía. Thea tenía un ingenio seco que a veces afloraba en sus comentarios sobre los peones del rancho o las gallinas que había conseguido para el patio. Ella lo hacía sonreír, algo que no había hecho genuinamente en años. Por su parte, Thea también parecía relajarse un poco. Empezó a tararear mientras trabajaba, suaves melodías que flotaban por la casa. Una vez, Quinn entró inesperadamente y la encontró bailando con la escoba, meciéndose al son de una música que solo ella podía oír. Se detuvo de inmediato al verlo, con las mejillas sonrojadas, pero él había visto la alegría en su rostro. No se detenga por mí, había dicho él. Debería volver al trabajo, respondió ella, pero había un atisbo de sonrisa en sus labios. A principios de julio, una tormenta de verano barrió la pradera. Quinn estaba ayudando a Marcus a asegurar el granero cuando vio a Thea de pie en el porche, observando los relámpagos surcar el cielo que se oscurecía. La mayoría de la gente se habría metido dentro, lejos de la tormenta, pero ella se quedó paralizada. Cuando las primeras gotas gordas comenzaron a caer, inclinó su rostro hacia arriba para recibirlas, con los brazos extendidos. Quinn la observó desde el granero mientras ella giraba bajo la lluvia, riendo. Era la primera vez que la oía reír, reír de verdad, y el sonido de su risa le hizo algo a su corazón cuidadosamente protegido. La tormenta se intensificó rápidamente, como suelen hacer las tormentas de verano en Montana. El viento azotaba la lluvia de lado y los truenos retumbaban sobre sus cabezas. Quinn corrió hacia la casa, llegando al porche al mismo tiempo que Thea. Se quedaron allí, ambos empapados, observando la furia de la tormenta. «Me encantan las tormentas», dijo Thea sin aliento. «Siempre me han gustado. Su poder, su naturaleza salvaje, me hacen sentir viva. La mayoría de la gente le teme a las tormentas». Ella lo miró, con el agua corriendo por su rostro. «¿Usted le teme?» «No», admitió él. «Siempre las he encontrado honestas. Una tormenta no pretende ser nada más que lo que es». «Sí», dijo Thea suavemente. «Exactamente eso». Permanecieron juntos hasta que pasó la tormenta, sin tocarse, pero de alguna manera conectados por el momento compartido. Cuando la lluvia se convirtió en llovizna, Thea entró para cambiarse de ropa seca, y Quinn se quedó con la extraña sensación de que algo había cambiado entre ellos. Esa noche, después de la cena, Quinn hizo algo que no había hecho en semanas. Se sentó en la sala principal en lugar de retirarse a su dormitorio o al granero. Thea estaba remendando una de sus camisas a la luz de la lámpara, su aguja entrando y saliendo de la tela. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo ella sin levantar la vista. «Eso depende de la pregunta. ¿Por qué dejó de importarle?» «El rancho, su hogar». «¿Qué pasó?». Quinn se quedó en silencio tanto tiempo que pensó que ella podría retirar la pregunta, pero Thea esperó pacientemente, con las manos aún ocupadas en su labor. «Estuve comprometido una vez», dijo finalmente. «Hace 5 años, su nombre era Caroline. Íbamos a construir una vida juntos aquí. 2 semanas antes de la boda, me disparó y se fugó con otro hombre». Las manos de Thea se detuvieron. «¿Le disparó?». «En el centro del pecho. El doctor dijo que tuve suerte. La bala no tocó nada vital. Se tocó el pecho inconscientemente. Dejó una nota diciendo que no podía seguir adelante, que nunca me había amado, que solo había aceptado casarse conmigo por seguridad y que había encontrado a alguien que podía darle la vida que realmente quería». «Eso es terrible», dijo Thea en voz baja. «El disparo dolió menos que las palabras», admitió Quinn. «Me recuperé de la bala en unas pocas semanas. Pero saber que todo lo que creía era una mentira, que ella había estado fingiendo todo el tiempo, eso rompió algo dentro de mí. Dejé de verle el sentido a intentarlo, a preocuparme. Si podía estar tan equivocado sobre el amor, sobre otra persona, ¿qué sentido tenía nada?». Thea dejó su costura y lo miró directamente. «El punto es que usted todavía está aquí, todavía respira, todavía es capaz de sentir, incluso si lo que siente ahora es principalmente dolor. ¿Cómo puede decir eso tan fácilmente?». «Porque sé lo que es querer dejar de sentir por completo.
Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la noche. Estuve casada una vez. Su nombre era Daniel. Vivíamos en Denver. Era encantador y apuesto, y todos pensaban que yo era muy afortunada. Lo que no veían era cómo cambiaba cuando estábamos solos, la forma en que sus palabras podían herir, la forma en que sus manos podían hacer daño. Quinn sintió un escalofrío. ¿La lastimaba? A menudo, dijo Thea con sencillez. Durante 3 años me dije a mí misma que mejoraría, que podría arreglarlo de alguna manera. Entonces, una noche me golpeó tan fuerte que no pude ver bien durante una semana. Mi vecina, una anciana llamada señora Chen, me ayudó. Me escondió en su casa hasta que me curé. Me dio dinero y me dijo que corriera y nunca mirara atrás. Así que eso fue lo que hice. Dejé todo atrás y vine aquí. ¿La está buscando? No lo sé, posiblemente. Por eso necesitaba un trabajo que incluyera alojamiento y comida en algún lugar remoto, donde pudiera desaparecer. Se giró para mirarlo de nuevo. Así que, como ve, señor Anderson, entiendo las cosas rotas. Yo misma soy una de ellas. Se miraron a través de la habitación. Dos personas dañadas que de alguna manera habían encontrado su camino hacia el mismo rancho remoto en Montana. Quinn sintió que algo se abría dentro de él. Un muro que había construido comenzaba a desmoronarse. Thea, dijo él, llámeme Quinn. Ella sonrió levemente. Quinn, puede llamarme Thea. Thea, repitió él, y su nombre se sintió correcto en su boca. Después de esa noche, las cosas cambiaron. Comenzaron a hablar durante las comidas, compartiendo historias de sus días. Quinn le habló del rancho, de crecer en Montana, de sus planes para expandir el rebaño. Thea le habló de su infancia en Ohio, de su amor por los libros y la música, del jardín que quería plantar. El jardín se convirtió en su proyecto. Eligió un lugar cerca de la casa con buen sol y convenció a Quinn para que la ayudara a remover la tierra. Trabajaron codo con codo, cavando y rastrillando mientras ella hablaba de lo que quería plantar. Verduras, sí, pero también flores. Quería color y belleza, no solo practicidad. Los peones del rancho van a pensar que me he ablandado, dijo Quinn, apoyándose en su pala. Que piensen lo que quieran, respondió Thea. Todo el mundo necesita belleza en su vida, incluso los rudos rancheros de Montana. Él se había reído de eso, reído de verdad, y Thea se había visto tan complacida consigo misma que él rió aún más fuerte. Plantaron el jardín un sábado a mediados de julio. Quinn les había dado el fin de semana libre a los peones, así que solo estaban ellos dos. Thea había encargado semillas de Helena y pasaron el día al sol plantando hileras ordenadas de frijoles, zanahorias y tomates. A lo largo de los bordes, Thea plantó semillas de flores silvestres. Esas atraerán a las abejas, explicó ella, y harán que todo el jardín huela maravillosamente. Al anochecer, ambos estaban sucios y agotados. Quinn bombeó agua para que se lavaran las manos y la cara, y se sentaron en los escalones del porche a ver la puesta de sol sobre la pradera. Gracias por ayudarme, dijo Thea. Sé que este no es un trabajo típico para un ranchero. Fue un buen trabajo, respondió Quinn. Un trabajo honesto. Hay satisfacción en plantar algo, en verlo crecer. Sí, asintió Thea. La hay. Se apoyó ligeramente en su hombro y Quinn se quedó muy quieto. Era la primera vez que se tocaban más allá de un roce accidental de manos. Podía oler el aroma limpio de su cabello, sentir su calor a su lado. Lenta y cuidadosamente le pasó el brazo por los hombros. Thea suspiró y se relajó contra él. Se quedaron así hasta que salieron las estrellas, sin hablar, solo estando juntos. Durante las semanas siguientes se hicieron más cercanos. Quinn se encontró buscando su compañía, inventando excusas para estar en la casa. Le enseñó a montar a caballo y comenzaron a dar paseos juntos por la tarde, explorando el rancho y la pradera circundante. Thea era una jinete nata, intrépida y elegante en la silla de montar. Una tarde, cabalgaron hasta una pradera alta donde las flores silvestres florecían en un derroche de color. Thea desmontó y caminó entre ellas, deslizando sus dedos sobre los pétalos. Quinn la observaba,
su corazón haciendo cosas extrañas en su pecho. «Esto es hermoso», le gritó ella. «¿Cómo encontraste este lugar?» «Solía venir aquí cuando necesitaba pensar», dijo él, desmontando para unirse a ella. Después de que Caroline se fue, venía aquí a menudo. Thea lo miró pensativamente. «¿Todavía piensas en ella?» «No como antes, no con ira ni dolor». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Una vez me preguntaste por qué dejé de preocuparme. La verdad es que creo que me preocupaba por las cosas equivocadas. Estaba tan centrado en lo que perdí que no podía ver lo que todavía tenía». «¿Y qué tienes?», preguntó Thea suavemente. Quinn la miró, de pie bajo la luz dorada, con flores silvestres a su alrededor, sus ojos llenos de algo que él temía nombrar. «Una oportunidad», dijo él, «de empezar de nuevo, de ser mejor». Thea se acercó a él. «Creo que siempre has sido bueno, Quinn. Solo lo olvidaste por un tiempo». Extendió la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, su mano deteniéndose en su mejilla. «Tú hiciste eso. Tú me lo recordaste. Solo limpié tu casa», dijo ella, pero su voz sonaba entrecortada. «Hiciste más que eso, mucho más». Quinn se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse, pero Thea no se movió. En cambio, se puso de puntillas para encontrarlo, y cuando sus labios se tocaron, se sintió como volver a casa. El beso fue suave al principio, tentativo. Luego, los brazos de Thea rodearon su cuello, y Quinn la acercó más, profundizando el beso. Sabía a verano, a esperanza y a nuevos comienzos. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Quinn apoyó su frente en la de ella. «Me estoy enamorando de ti», dijo él. «Creo que lo he estado desde hace un tiempo. Estoy aterrorizado de arruinarlo, de no ser lo suficientemente bueno, de lastimarte o de que te des cuenta de que no valgo la pena». Thea le tomó el rostro entre las manos. «Yo también me estoy enamorando de ti, y estoy igual de aterrorizada. Tengo miedo de que Daniel me encuentre, de que esté trayendo peligro a tu puerta. Tengo miedo de no saber cómo ser amada correctamente, porque todo lo que he conocido es dolor. Entonces estaremos aterrorizados juntos», dijo Quinn, «y lo resolveremos sobre la marcha». «Juntos», repitió Thea, y lo besó de nuevo. Regresaron al rancho de la mano, sus caballos caminando uno al lado del otro. La casa que una vez fue un lugar de soledad y dolor, ahora se sentía diferente. Se sentía como un hogar. Esa noche, Quinn no se retiró a su habitación después de la cena. En cambio, él y Thea se sentaron juntos en el porche, con el brazo de él alrededor de sus hombros y la cabeza de ella apoyada en su pecho. Hablaron de todo y de nada, haciendo planes para el futuro en tonos cautelosos y esperanzados. «Quiero expandir el rancho», dijo Quinn, «aumentar el rebaño, quizás contratar más peones. Hay buenas tierras de pastoreo al norte que he estado observando». «Eso suena maravilloso», dijo Thea. «Y yo quiero expandir el jardín el próximo año. Quizás plantar árboles frutales. Las manzanas y las cerezas se dan bien aquí». «Podríamos hacer ambas cosas», dijo Quinn. «Construir algo bueno juntos. Me gustaría mucho». A medida que avanzaba el verano, su relación se profundizaba con él. Avanzaban lentamente, ambos cautelosos de precipitarse a algo para lo que no estaban preparados. Pero el amor entre ellos crecía constantemente, arraigado tanto en la amistad y el respeto como en la pasión. Quinn estaba asombrado por la fuerza y la resiliencia de Thea. A pesar de todo lo que había soportado, enfrentaba cada día con determinación y gracia. Era amable con los peones del rancho, les llevaba limonada en el calor del día y les remendaba la ropa sin que se lo pidieran. Cuidaba su jardín con devoción y pronto comían verduras frescas en cada comida. Thea, por su parte, observaba a Quinn transformarse ante sus ojos. El hombre amargado y cerrado que la había contratado fue reemplazado lentamente por alguien más cálido y abierto. Sonreía más. Se reía de los malos chistes de Marcus. A veces cantaba mientras trabajaba, viejas baladas de vaqueros que flotaban por la pradera. Pero su felicidad estaba ensombrecida por el miedo. El miedo decía de que Daniel la rastreara de alguna manera. El miedo de Quinn de fallarle, de que su corazón dañado no fuera capaz del amor que ella merecía. La confrontación llegó en una calurosa tarde de agosto.
Quinn estaba en Helena recogiendo suministros cuando un extraño llegó al rancho. Marcus fue el primero en verlo. Era un hombre bien vestido en un buen caballo, que parecía completamente fuera de lugar entre el polvo y el ganado. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Marcus, con la mano descansando casualmente cerca de su pistola. Estoy buscando a mi esposa, dijo el extraño. Su voz era culta, educada. Thea Olmsted, aunque puede que esté usando su apellido de soltera. Tengo razones para creer que está trabajando aquí. Thea salió de la casa en ese momento, llevando una cesta de ropa sucia. Se congeló al verlo. Daniel, dijo, y su voz era plana, sin emoción alguna. Cariño, dijo Daniel desmontando, me has hecho seguirte en una buena persecución. Es hora de volver a casa. Este es mi hogar, dijo Thea. No voy a ir a ninguna parte contigo. La sonrisa de Daniel no llegó a sus ojos. Eres mi esposa. Tu lugar está conmigo. Estoy dispuesto a perdonar esta pequeña aventura, pero tenemos que irnos. Ahora. Marcus se interpuso entre ellos. La señora dijo que no se va. Este es un asunto privado entre un hombre y su esposa, dijo Daniel fríamente. Le sugiero que se mantenga al margen. Yo le sugiero que se vaya, respondió Marcus. La mano de Daniel se movió hacia su abrigo, y Marcus sacó su pistola en un movimiento fluido. Yo no haría eso si fuera usted. Por un momento, la escena se mantuvo inmóvil. Luego Daniel rió, un sonido áspero y feo. ¿Crees que puedes retenerla? Thea, díselo. Dile lo que eres. Una mentirosa que huyó de sus votos, un fracaso como esposa. Me fui porque me golpeabas, dijo Thea, con la voz temblorosa pero firme. Me fui porque temía por mi vida. Ya no tienes ningún poder sobre mí. Tengo todo el poder sobre ti. Eres mía. No, dijo Thea, no lo soy, nunca volveré a ser tuya. El sonido de cascos los interrumpió. Quinn entró al patio a caballo, captando la escena al instante. Desmontó y se colocó junto a Thea, su presencia sólida y tranquilizadora. ¿Quién es este?, preguntó, aunque ya lo sabía. Daniel Olmsted, dijo el hombre. ¿Y usted es Quinn Anderson? Este es mi rancho y usted está invadiendo propiedad privada. Estoy recuperando mi propiedad. La mandíbula de Quinn se tensó. Thea no es una propiedad. Es un ser humano que ha dejado clara su elección. Necesita irse. Ahora. Daniel los miró a ambos, su expresión oscureciéndose. Están juntos, ya veo. ¿Cuánto tiempo tardó en calentar tu cama, ranchero? ¿Días? ¿Semanas? Mi esposa es muy hábil en el engaño. Quinn se movió tan rápido que Daniel no tuvo tiempo de reaccionar. Agarró al otro hombre por su costoso abrigo y lo acercó. No hablarás de ella de esa manera. No volverás a hablar con ella en absoluto. Vas a subir a tu caballo y te vas a largar. Y si alguna vez te acercas a ella de nuevo, haré que te arrepientas. No puedes amenazarme. Eso no fue una amenaza. Fue una promesa. Quinn lo soltó con un empujón. Vete. Daniel se arregló el abrigo con el rostro enrojecido por la ira. Pero estaba en desventaja numérica y de armas, y lo sabía. Montó su caballo, pero antes de irse miró a Thea por última vez. Esto no ha terminado, dijo. Sí, lo está, respondió Thea. Solicitaré el divorcio. Le contaré a todo el mundo en Denver lo que me hiciste. Me aseguraré de que nunca más puedas lastimar a nadie. Ya no tienes poder sobre mí, Daniel. Ninguno en absoluto. Por primera vez, Daniel pareció inseguro. Sin decir una palabra más, espoleó a su caballo y se marchó, desapareciendo en una nube de polvo. Thea se quedó rígida hasta que él se perdió de vista. Entonces empezó a temblar. Quinn la atrajo a sus brazos, abrazándola con fuerza mientras ella temblaba. Me encontró, susurró ella. Pensé que estaba a salvo aquí, pero me encontró. Y ya se ha ido, dijo Quinn con firmeza. Nos aseguraremos de que no vuelva. Mañana iré a Helena y hablaré con el mariscal del territorio. Documentaremos todo lo que te hizo. Te protegeremos, Thea, lo prometo. Marcus se aclaró la garganta. Jefe, me aseguraré de que los peones sepan que deben vigilarlo. Si vuelve, estaremos listos. Gracias, Marcus. Esa noche Thea no podía dejar de temblar. Quinn avivó el fuego aunque hacía calor y la envolvió en una manta.
Le preparó té y se sentó a su lado, sosteniendo su mano. Traje esto a tu puerta, dijo ella. Debería irme. Debería ir a otro lugar antes de que cause problemas. No vas a ir a ninguna parte, dijo Quinn. Este es tu hogar. Perteneces aquí. Pero Daniel es un cobarde y un abusón. Nos encargaremos de él, Thea, juntos, recuerda. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Tengo tanto miedo. No solo de que me encuentre de nuevo, sino de lo que esto significa. Todavía estoy casada con él, Quinn. Legalmente soy su esposa. No por mucho tiempo. El territorio de Montana tiene leyes de divorcio. Presentaremos los papeles. Puede que lleve tiempo, pero sucederá. Le secó las lágrimas de las mejillas. Te amo, Thea. Nada va a cambiar eso. Ni Daniel, ni el pasado, nada. Yo también te amo, susurró ella. Muchísimo. Quinn la acercó y se sentaron juntos junto al fuego, encontrando fuerza el uno en el otro. Fiel a su palabra, Quinn fue a Helena al día siguiente y habló con el mariscal Harrington. El mariscal era un hombre justo que conocía a Quinn desde hacía años. Escuchó atentamente todo lo que Quinn le contó sobre la situación de Thea. Puedo presentar una denuncia para mantenerlo alejado de ella, dijo el mariscal Harrington. Y puedo ayudar con los trámites del divorcio. Pero deben entender que estas cosas llevan tiempo. Meses, posiblemente. Y si él se opone, podría llevar aún más tiempo. Entendemos, dijo Quinn. Solo necesitamos asegurarnos de que ella esté a salvo. Enviaré un aviso a las autoridades de Denver sobre el señor Olmsted. Si lo que ella dice es cierto, puede que haya otros que puedan testificar en su contra. Eso fortalecería considerablemente su caso. Gracias, mariscal. Quinn también se detuvo en la oficina de la única abogada de Helena, una mujer de mirada aguda llamada Elizabeth Turner, que había abierto su despacho recientemente. Escuchó la historia de Thea que Quinn le relató y asintió pensativamente. Puedo ayudar con esto, dijo ella. He llevado varios casos de divorcio. Con pruebas de abuso y abandono del hogar conyugal, tenemos un caso sólido. Dígale a la señorita Olmsted que venga a verme cuando esté lista. Empezaremos el proceso. Quinn regresó al rancho sintiéndose más esperanzado. Cuando le contó a Thea lo que había logrado, ella ya lloró de alivio. Gracias, dijo ella. Gracias por creerme, por ayudarme. Gracias por no echarme. Nunca, dijo Quinn. Ahora eres mía, Thea, y yo soy tuyo. Superaremos esto juntos. Las semanas siguientes fueron tensas. Todos en el rancho permanecieron vigilantes, pero Daniel no regresó. Llegaron noticias de Denver de que varios socios comerciales de Daniel habían presentado historias sobre su temperamento y violencia. Su reputación en la sociedad de Denver se estaba desmoronando. La señora Turner presentó los papeles del divorcio, citando abuso y abandono. Daniel se opuso, como se esperaba, pero su oposición era débil. No podía refutar el testimonio de múltiples testigos. En octubre, la señora Turner envió un mensaje diciendo que el divorcio probablemente se finalizaría a finales de año. A pesar de todo, el amor de Quinn y Thea se profundizó. Robaban momentos juntos siempre que podían. Paseos a caballo por la mañana antes del calor del día. Caminatas por la tarde a través del jardín, ahora abundante en verduras y brillante con flores de floración tardía. Horas tranquilas en el porche, viendo las estrellas girar en lo alto. Quinn nunca había sido más feliz. El rancho prosperaba bajo su renovada atención. El rebaño había crecido. Había contratado a 2 peones más y planeaba comprar más tierras en la primavera. Pero más que nada de eso, tenía a Thea. Su risa llenaba la casa. Su presencia llenaba su corazón. Una tarde a finales de noviembre, mientras comenzaba a caer la primera nieve, Quinn encontró a Thea en la cocina haciendo pan. Se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos por la cintura, apoyando la barbilla en su hombro. He estado pensando, dijo él. ¿En qué? En nosotros, en el futuro. La giró para que lo mirara, sus manos suaves sobre sus hombros. Tu divorcio será definitivo pronto, y cuando lo sea, quiero casarme contigo, Thea. Quiero que seas mi esposa, verdadera y completamente. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Los ojos de Thea se llenaron de lágrimas. ¿Me lo estás pidiendo? Lo estoy haciendo.
Quinn se arrodilló, tomando sus manos cubiertas de harina entre las suyas. Thea Olmsted, ¿quieres casarte conmigo? ¿Me permitirás amarte y cuidarte por el resto de nuestros días? ¿Construirás una vida conmigo aquí en este rancho y lo convertirás en un verdadero hogar? Sí, dijo Thea, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, Quinn, 1000 veces sí. Se levantó y la besó, y ella le devolvió el beso con todo el amor y la esperanza de su corazón. Se abrazaron en la cálida cocina mientras la nieve caía afuera. Dos personas que habían estado rotas encontrando la plenitud el uno en el otro. El divorcio se finalizó el 20 de diciembre. La señora Turner envió la noticia por mensajero, y esa noche Quinn abrió una botella de whisky que había estado guardando. Brindaron por los nuevos comienzos, por la libertad, por el amor. ¿Cuándo quieres que nos casemos?, preguntó Quinn. Lo antes posible, dijo Thea. He esperado demasiado para pertenecer de verdad a alguien que me ama. Se casaron el día de Navidad de 1878 en la pequeña iglesia de Helena. Marcus fue el padrino de Quinn y la señora Turner fue la madrina de Thea. La ceremonia fue sencilla pero hermosa. Y cuando el ministro los declaró marido y mujer, Quinn besó a Thea con tal ternura que varias personas presentes se secaron las lágrimas. Regresaron al rancho por la tarde y Marcus y los peones habían decorado la casa con ramas de pino y velas. Se sirvió un festín y celebraron hasta la noche con música, baile y risas. Cuando los invitados finalmente se fueron y se quedaron solos, Quinn llevó a Thea en brazos a través del umbral de su hogar. Su hogar, ya no de él o de ella, sino de ambos. Bienvenida a casa, señora Anderson, dijo él suavemente. Hogar, repitió Thea, y la palabra nunca había sonado tan dulce. Esa noche, se unieron como marido y mujer, entregándose el uno al otro por completo. Fue tierno, apasionado y sanador. Después, yacían enredados en la cama de Quinn, que ahora era su cama, y hablaron sobre el futuro. Quiero tener hijos, dijo Thea suavemente. ¿Es algo que tú quieres? Muchísimo, respondió Quinn. Quiero llenar esta casa de risas y amor. Quiero darles a nuestros hijos el tipo de hogar que yo nunca tuve al crecer. ¿Cómo fue tu infancia?, preguntó Thea. Nunca has hablado mucho de ella. Quinn se quedó en silencio un momento. Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años. De cólera. Me crió mi tío, un hombre duro que creía en el trabajo y no mucho más. Cuando cumplí 18, él murió y me dejó esta tierra. Construí este rancho de la nada, decidido a hacer algo de mí mismo, pero siempre estuve solo. Incluso cuando Caroline estaba aquí, estaba solo porque ella nunca me vio de verdad, no como tú lo haces. Thea besó su pecho justo sobre su corazón. Te veo, Quinn, todo de ti, y amo lo que veo. Yo también te veo, dijo él. Mi valiente, fuerte y hermosa Thea, tú me sanaste. Sanaste mi hogar y mi corazón. Pasaré el resto de mi vida siendo digna de ti. Ya lo eres, susurró ella. Hicieron el amor de nuevo, lenta y dulcemente, y se durmieron en los brazos del otro mientras la nieve caía suavemente afuera. El invierno fue duro, como siempre lo eran los inviernos de Montana, pero la casa estaba cálida y llena de amor. Quinn y Thea se adaptaron a la vida de casados con facilidad. Trabajaban juntos, comían juntos, dormían abrazados. Thea le enseñó a bailar a Quinn y en las largas noches de invierno bailaban vals en la sala principal al son de la vieja caja de música que Thea había traído de Denver. En febrero, Thea empezó a sospechar que estaba embarazada. Para marzo, era seguro. Quinn no cabía en sí de alegría. Se preocupaba por ella constantemente, insistiendo en que descansara más, que hiciera menos trabajo pesado. Thea se reía de su preocupación, pero en secreto le encantaba. Estoy embarazada, no soy frágil, le recordaba ella. Lo sé, pero llevas a mi hijo, a nuestro hijo. Quiero cuidarte. Me cuidas todos los días. Su hijo nació en octubre de 1879, durante la primera nevada de la temporada. Fue un parto largo y Quinn caminaba de un lado a otro mientras la partera de Helena atendía a Thea. Cuando finalmente oyó el llanto del bebé, corrió a la habitación y encontró a Thea agotada, pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto. «Conoce a tu hijo», dijo ella suavemente. Quinn tomó al bebé con cuidado,
asombrado por su diminuta perfección. El bebé tenía el pelo oscuro como su padre y los ojos grises de su madre. Era perfecto. ¿Cómo deberíamos llamarlo?, preguntó Quinn. Estaba pensando en Thomas, dijo Thea. Por mi padre. Thomas Anderson, dijo Quinn, probando el nombre. Me gusta. Thomas Quinn Anderson. Thomas era un buen bebé, feliz y sano. Thea demostró ser una madre nata, paciente y cariñosa. Quinn se maravillaba de cómo lo manejaba todo. El bebé, la casa, y aún encontraba tiempo para cuidar su jardín, que había ampliado en la primavera. Cuando Thomas tenía 6 meses, Quinn sorprendió a Thea construyéndole un invernadero. Era una hermosa estructura con ventanas de cristal y una estufa de leña para mantenerlo caliente en invierno. Ahora puedes cultivar todo el año, dijo él, mostrándole el edificio terminado. Sé cuánto te gusta y quería que tuvieras algo solo para ti. Thea lloró, lo besó y dijo que era el regalo más considerado que nadie le había dado jamás. La vida se asentó en un ritmo cómodo. El rancho continuó prosperando. Quinn contrató más peones y compró las tierras de pastoreo del norte que había estado observando. El jardín de Thea se hizo famoso en Helena y comenzó a vender sus excedentes de productos y conservas en la tienda general. Thomas se convirtió en un niño brillante y curioso que seguía a su padre a todas partes, queriendo ayudar en todo. En la primavera de 1881, Thea quedó embarazada de nuevo. Esta vez dio a luz a una hija en diciembre, una cosita diminuta con el pelo castaño de su madre y los ojos oscuros de su padre. La llamaron Sarah Elizabeth por la madre de Quinn y la señora Turner, que se había convertido en una buena amiga. Quinn miraba a su familia, a su hermosa esposa y a sus 2 hijos sanos, y apenas podía creer que esta fuera su vida. El hombre solitario y amargado que había sido parecía un recuerdo lejano. Thea lo había sanado de maneras que no creía posibles. No solo había limpiado su casa, la había llenado de amor, risas y propósito. En su tercer aniversario de bodas, Quinn y Thea estaban en el porche viendo la puesta de sol, como lo habían hecho tantas veces antes. Thomas y Sarah dormían dentro, agotados por un día de juegos. ¿Recuerdas el día que llegué?, preguntó Thea, apoyándose en su esposo. Recuerdo que pensé que te irías como las demás, admitió Quinn. La casa era un desastre. Yo era un desastre. Vi más allá del desastre, dijo Thea. Vi a un hombre que estaba sufriendo, pero que aún tenía la fuerza para pedir ayuda. Eso requirió valor, Quinn. Tú fuiste la que tuvo valor. Huyendo de un esposo abusivo, empezando de nuevo en un lugar extraño, arriesgándote con un ranchero destrozado y una casa inmunda. Thea rió. Estaba muy inmunda. Nunca he visto un desastre así en mi vida. Y tú lo limpiaste todo. Cada rincón, cada superficie. La hiciste hermosa de nuevo. La hicimos hermosa, corrigió Thea. Juntos. Tú trabajaste tanto en esta casa y en este rancho como yo. Construimos esta vida juntos, Quinn. La acercó más. Lo mejor que hice en mi vida fue poner ese anuncio. La mejor decisión de mi vida fue contratarte. La mejor decisión de mi vida fue responderlo, dijo Thea. Vine aquí buscando seguridad y encontré mucho más. Encontré un hogar. Encontré el amor. Te encontré a ti. Quinn la besó mientras el sol se ponía sobre la pradera de Montana, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí. Detrás de ellos, su hogar brillaba con una luz cálida. Dentro, sus hijos dormían pacíficamente. A su alrededor, el rancho se extendía, productivo y próspero. El vaquero solitario que había contratado a una ama de llaves para limpiar su casa, había encontrado en cambio a una mujer que sanó su corazón roto. Y la mujer asustada que había venido buscando seguridad, había encontrado a un hombre que le mostró cómo era el amor verdadero. Juntos, habían construido algo hermoso y fuerte. Un amor que duraría todos sus días. Pasaron los años y su familia creció. Llegaron 2 hijos más. Otro hijo al que llamaron Marcus, en honor al leal capataz de Quinn, y finalmente otra hija a la que llamaron Grace. El rancho se expandió hasta convertirse en uno de los más grandes del territorio.
El invernadero de Thea se convirtió en su santuario y cultivaba no solo verduras, sino también flores exóticas que lograba hacer florecer incluso en el duro clima de Montana. Thomas creció alto y fuerte, aprendiendo el trabajo del rancho de su padre. Sarah demostró tener la mano para las plantas de su madre y pasaba horas en el invernadero. Marcus era el salvaje, siempre metiéndose en líos, manteniendo a todos alerta. Grace era la bebé, dulce y gentil, querida por todos. Quinn y Thea vieron crecer a sus hijos con orgullo y alegría. Habían construido la familia que ambos habían soñado, llena de amor y risas. La casa que una vez había sido tan fría y vacía ahora resonaba con los sonidos de los niños jugando, de las comidas familiares, de una vida vivida plenamente. En las tardes de verano, cuando el trabajo estaba hecho y los niños en la cama, Quinn y Thea todavía se sentaban juntos en el porche, su brazo alrededor de los hombros de ella, su cabeza en su pecho. Hablaban del día, de los niños, de sus planes para el futuro. A veces se sentaban en un cómodo silencio, simplemente estando juntos. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas? Preguntó Thea una noche, cuando llevaban casados casi 10 años. Diferentes cómo, si no hubiera respondido a tu anuncio, si me hubiera ido a otro lugar, si Daniel me hubiera encontrado antes de conocerte. Quinn apretó su brazo alrededor de ella. Intento no pensar en eso. Es demasiado terrible para considerarlo. Yo lo pienso a veces, admitió Thea. No porque desee que las cosas fueran diferentes, sino porque me hace apreciar aún más lo que tenemos. Podría haberme perdido todo esto, esta hermosa vida que construimos. Tú, nuestros hijos, este hogar. Yo también lo pienso, dijo Quinn, en lo cerca que estuve de rendirme por completo. Si Marcus no me hubiera presionado para contratar ayuda, si tú no hubieras sido lo suficientemente valiente como para arriesgarte con un ranchero hosco y una casa desastrosa, ¿dónde estaría yo? Probablemente bebiendo hasta morir en esa cocina inmunda. No digas eso, pero es verdad. Tú me salvaste, Thea, en todas las formas en que una persona puede ser salvada. Nos salvamos mutuamente, dijo Thea con firmeza. Yo estaba huyendo, asustada y rota. Tú me diste un hogar, seguridad y amor. Nos sanamos el uno al otro, Quinn. Eso es lo que hace el amor. Sana. Él besó la parte superior de su cabeza. Te amo más ahora que el día que me casé contigo. No creía que fuera posible, pero cada día me enamoro un poco más de ti. Y yo de ti, dijo Thea suavemente. Eres mi corazón, Quinn Anderson, mi hogar, mi todo. Se sentaron juntos mientras salían las estrellas. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido un amor que duraría para siempre. El vaquero solitario y la ama de llaves asustada habían desaparecido, reemplazados por un esposo y una esposa que se habían elegido cada día a través de dificultades y alegrías, y que continuarían eligiéndose por el resto de sus vidas. Cuando Montana se convirtió en estado en 1889, Quinn y Thea lo celebraron con sus hijos. Sus edades iban desde Thomas, de 10 años, hasta Grace, de 4. Habían vivido los días del territorio y ahora serían parte de un estado. El rancho había crecido a más de 5,000 acres, con cientos de cabezas de ganado y docenas de caballos. Empleaban a 15 peones durante todo el año, y la casa se había ampliado 2 veces para acomodar a su creciente familia. El invernadero de Thea se había vuelto legendario. Cultivaba orquídeas y rosas junto a sus verduras, y la gente venía desde lugares tan lejanos como Butte para comprar sus plantas y conservas. Había escrito un pequeño libro sobre jardinería en climas duros que se había publicado en Helena y se vendía en toda la región. Quinn sirvió en el Consejo Territorial y luego en la primera legislatura estatal, usando su influencia para impulsar mejores escuelas y carreteras. Era respetado en todo Montana, conocido como un hombre justo y un ranchero exitoso. Pero su mayor orgullo siempre fue su familia. A medida que sus hijos se convertían en adultos, cada uno encontró su propio camino. Thomas se hizo cargo de la gestión diaria del rancho, se casó con una maestra de escuela de Helena y les dio a Quinn y Thea sus primeros nietos. Sarah estudió botánica en Denver
y regresó para ayudar a su madre con el invernadero, abriendo finalmente su propio vivero en Helena. Marcus se convirtió en veterinario, el primero en el territorio de Montana, y viajaba por la región cuidando ganado y caballos. Grace se casó con un abogado y se mudó a Great Falls, pero visitaba a menudo con su propia familia en crecimiento. Quinn y Thea envejecieron juntos. Su amor solo se profundizó con el tiempo. En su 25º aniversario de bodas, sus hijos les organizaron una gran celebración. Asistieron casi 100 personas, desde peones de rancho hasta senadores estatales, todos queriendo honrar a la pareja que se había convertido en pilares de su comunidad. Después de que los invitados se fueron y se quedaron solos en su dormitorio, Quinn tomó las manos de Thea entre las suyas. 25 años, dijo con asombro. A veces parece que fue ayer cuando llegaste aquí con tu bolso de viaje, tan valiente y decidida. Otras veces siento que te he amado toda mi vida. Te he amado toda mi vida, dijo Thea. Todo antes de ti fue solo una espera. Hicieron el amor esa noche con la ternura y la pasión de una larga práctica, conociendo los cuerpos del otro tan bien como los suyos propios. Después, yacieron juntos en la oscuridad y Quinn trazó las líneas del rostro de Thea con dedos suaves. Sigues siendo la mujer más hermosa que he visto en mi vida, dijo él. Y tú sigues siendo un encantador, rió Thea. Incluso con todas estas canas y estas arrugas. Cada cana y cada arruga cuenta una historia, nuestra historia, y amo cada parte de ella. Se durmieron abrazados como lo habían hecho cada noche durante 25 años. Pasaron más años. El cabello de Quinn se volvió blanco y el de Thea plateado. Se movían más lentamente, pasaban más tiempo en mecedoras en el porche viendo jugar a sus nietos. Thomas dirigía el rancho con su hijo, el homónimo de Quinn. El invernadero era ahora el dominio de Sarah, aunque Thea todavía pasaba horas allí cuando podía. En una cálida tarde de junio de 1903, Quinn y Thea se sentaron en su porche, tomados de la mano y viendo la puesta de sol. Ambos tenían ahora 70 y tantos años, sus cuerpos envejecidos, pero su amor tan fuerte como siempre. ¿Recuerdas el día que nos conocimos?, preguntó Quinn, como solía hacer a menudo. Por supuesto, respondió Thea, como siempre lo hacía. Parecías tan feroz y perdido al mismo tiempo, y tu casa estaba absolutamente inmunda. Quinn rió. Tú lo limpiaste todo, lo hiciste hermoso, me hiciste creer en la belleza de nuevo. Tú me hiciste creer en el amor de nuevo, dijo Thea. El amor de verdad, el que no duele, el que te levanta en lugar de derribarte. Ambos estábamos tan rotos, reflexionó Quinn, dos personas dañadas que de alguna manera encajaban perfectamente. Como piezas de un rompecabezas, asintió Thea. Separados, estábamos incompletos. Juntos, creamos algo completo y hermoso. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo al sol pintar el cielo con colores brillantes. A su alrededor, el rancho bullía de vida. Sus hijos y nietos estaban por todas partes, sus voces flotando en el aire de la tarde. La casa que una vez estuvo tan vacía ahora rebosaba de familia. He tenido una buena vida, dijo Quinn en voz baja. Mejor de lo que jamás soñé posible. Y todo es porque respondiste a mi anuncio hace tantos años. Yo también he tenido una buena vida, dijo Thea. La mejor vida, contigo. Quinn levantó la mano de ella hasta sus labios y la besó suavemente. Te amo, Thea Anderson, hoy y siempre. Y yo te amo a ti, Quinn Anderson, para siempre. Se sentaron juntos hasta que salieron las estrellas. Dos personas que se habían sanado mutuamente y habían construido un legado de amor. El vaquero solitario que había contratado a una ama de llaves había encontrado mucho más que suelos limpios y comidas cocinadas. Había encontrado a su alma gemela, su compañera, su hogar. Y la mujer asustada que había venido buscando seguridad no solo encontró refugio, sino un amor que transformó su vida. Su historia fue una de sanación y esperanza, de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Fue un testimonio del poder del amor para reparar corazones rotos y crear belleza a partir del dolor. Y todo comenzó con un anuncio en un periódico de Helena y una mujer valiente que se arriesgó con un vaquero solitario.
A medida que los años continuaron pasando, Quinn y Thea permanecieron devotos el uno al otro. Su amor era un faro para sus hijos y nietos. Mostraron a todos a su alrededor cómo era una verdadera asociación, lo que significaba el amor real. Y cuando finalmente fallecieron, muchos años después, fue pacíficamente mientras dormían, todavía tomados de la mano en la cama que habían compartido durante más de 4 décadas. Sus hijos los enterraron uno al lado del otro en una colina con vistas al rancho. Tenían una lápida sencilla que decía: Quinn y Thea Anderson, juntos sanaron, juntos construyeron, juntos para siempre. El rancho continuó prosperando por generaciones, dirigido por sus descendientes que nunca olvidaron la historia de cómo comenzó todo. Cómo un vaquero solitario puso un anuncio para una ama de llaves y encontró al amor de su vida. Cómo una mujer asustada se arriesgó en un rancho remoto de Montana y encontró su hogar. Cómo dos personas rotas se unieron y crearon algo hermoso y duradero. Sus bisnietos se sentarían en ese mismo porche viendo las puestas de sol de Montana y contarían la historia a sus propios hijos. La historia de Quinn y Thea, el vaquero solitario y la valiente ama de llaves que limpió su casa y sanó su corazón roto, y que construyó un amor que resonaría a través de las generaciones. Un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para las segundas oportunidades, nunca es demasiado tarde para sanar, y nunca es demasiado tarde para encontrar el amor verdadero.